Bienvenidos, queridos hermanos, nos encontramos en este Espíritu Canal, hoy en esta maravillosa mañana que Dios nos regala, martes 21 de julio 2020. ¿Cómo se encuentran ustedes? Vamos a empezar a hacer oración como empezamos todo en la vida, así puestos en sus manos, vamos a invocar al Espíritu Santo y a pedirle al Señor que nos cubra siempre con su poderosa mano protectora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, muy especialmente por todas las personas que están colaborando en las parroquias en este tiempo de reapertura, para que, llevando la mejor, recepción de los fieles, con el cuidado y la sanitización necesaria, todos podamos vivir de una mejor manera nuestra fe y volvamos nuevamente al culto divino. Recordemos que debemos de tener mucho cuidado con los adultos mayores y los pequeñitos, que son generalmente la mayor población de nuestra parroquia en la asistencia a la Santa Misa. Pedimos también por muchos que nunca iban a misa o habían dejado mucho tiempo de asistir, a que ahora se comprometan a ir a la presencia bendita de nuestro Señor, que hemos anhelado, que hemos tenido en muchos momentos en comunión espiritual, ahora volver a la comunión sacramental. El Señor nos lo permita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué creen? Ya comenzamos. Sí, aquí está el video de Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Para la reflexión de este evangelio es muy interesante porque algunos lo utilizan para decir que Santa María tuvo más hijos carnales, ya que habla de ahí están tus hermanos y tus hermanas, y muchos lo toman literalmente. Tenemos que recordar que la palabra hermano no significa lo mismo que en el tiempo de Jesús. Hermano se refiere a los más amigos, a los que estaban más cercanos, y obvio ese tenor, esa tesitura la tienen sus discípulos, porque generalmente caminan con Jesús y están cerca, muy cerca de él. Aquí la cuestión de decir hermanos se refiere a los más allegados. Cuando hablamos de hermanos consanguíneos, es decir, hijos de un mismo padre o de una misma madre, lo primero que se hace es hablar del padre. Por ejemplo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Siempre se menciona primero al padre, y a la madre generalmente no, porque esto es como una ofensa para estos tiempos. Y en algún momento también a Jesús lo ofendieron llamándolo hijo de María. En este caso, ¿qué nos quiere decir el Evangelio? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué Jesús se porta un poco hostil o hasta parecería grosero contra su mamá María y sus amigos, sus hermanos? No es que sea grosero, lo que dice es: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Hagan ustedes de cuenta que nos encontramos en una misa y de repente llega mamá o llegan los hermanos. Hola, ¿cómo estás? No podemos suspender la palabra de Dios, la Santa Misa en la parroquia, porque llegan los familiares, por mucho que los querramos, ¿verdad? Tenemos que decirle: espérame tantito, ahorita esto es lo más importante. Ahorita mi madre, mis hermanos, a quien les debo toda mi atención es a los fieles y sobre todo a los que siguen y escuchan y viven la palabra de Dios. Ya acabando la misa ya iré con ustedes, ya los atenderé y hablaré con ustedes, pero ahorita lo más importante es lo que urge aquí, es la evangelización. Jesús está dejando en claro la gran importancia que tiene la evangelización, su misión, que es volvernos a reconciliar con el Padre y llevarnos a un encuentro con Él en su infinito amor. Es urgencia, es menester, es la urgencia del mundo actual. Ya tendremos momentos para estar con los nuestros, con nuestra familia, con los que tanto queremos y amamos, pero ahorita nuestra labor, nuestra misión primordial es llevar la palabra de una o de otra manera a todos los confines del orbe. Entonces de esto se trata el Evangelio. No es que Jesús sea grosero, sino dice: mi madre y mis hermanos son los que, es decir, mi importancia, lo más importante en este momento es atender a los hijos de Dios.
a eso se refiere. Y cuando dice mi madre y mis hermanos, quiere decir son mi familia. Cuando nos entendemos hijos de Dios, hermanos de Jesús, hermanos entre nosotros, porque le hablamos a Dios como Jesús nos ha enseñado, Padre nuestro, entonces así es como debemos de calificarnos y entendernos en una verdadera familia. La Iglesia Católica es una familia y la reunión de las familias en una gran familia cada domingo como precepto y en las fiestas de guardar. Damos gracias al Señor porque nos habla de ese ser parte importante de su Sagrado Corazón. Así como es importante su Santísima Madre, como es importante sus discípulos, nosotros estamos en un grado de importancia muy alto. Sobre todo cuando está predicando y nos está invitando a ser parte del camino de la fe, nos coloca tan importantes como parte de su familia. Bendito sea nuestro Señor y tomemos el primer lugar como más importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Para el tema de hoy continuamos con los frutos del Espíritu Santo y hoy corresponde al séptimo de ellos que se llama fe. Fe que también sabemos es una virtud teologal. Del griego pistis, que significa fidelidad, el carácter del uno que se puede confiar, señala el significativo pasivo de la fe. Digno de confianza, fidelidad, honestidad y confianza en el trato de unos con otros, lealtad. En Gálatas 5:22, fe no es la confianza en Jesucristo para la salvación, ni tampoco como una doctrina teológica. Es una virtud ética. Es una virtud que distingue al cristiano en sus relaciones y vivencias. Por lo tanto, pistis aquí no significa fe de creer meramente al azar, sino de fidelidad, honestidad, lealtad. Puede ser usada esta palabra en sentido de fidelidad. Un hombre fiel en sus palabras, promesas, un hombre en quien se puede confiar y creer. El cristiano es fiel como hombre, como vecino, como amigo, como esposo, como padre, como hijo, fiel en sus contratos y en sus promesas. También consideremos la fe que hace accesible a Dios en un creyente que tiene el Espíritu de Dios. Su fe no menguará jamás. Fe viva en la cual no hay duda, no solo para la salvación, sino que también opera en los dones y ministerios que Dios Espíritu le dio. Fe es también el gozo, el regocijo que brota del sentir misericordia divina, lo comunicado del alma, del perdón en sus iniquidades y de la gloria eterna que comienza al gozar con el perdón de sus pecados. La fe, en este sentido, como un fruto del Espíritu Santo, no solamente nos hace creer en algo, sino creer en alguien, tener la certeza de vida de que Dios nos ama y actúa, que nos va iluminando por el sendero de la vida, a pesar de las dificultades y de los problemas. Está con nosotros y nunca, nunca nos deja solos. Vivamos este fruto del Espíritu Santo, la fe. En Santos y Conversos, hoy tenemos al gran doctor de la Iglesia, sacerdote capuchino. Sí, se trata de San Lorenzo de Brindis. San Lorenzo de Brindisi, presbítero y doctor de la Iglesia de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, es predicador incansable por varias naciones de Europa. Es de carácter sencillo, humilde, cumplió fielmente todas las misiones que se le han encomendado, como la defensa de la Iglesia ante los turcos que intentaban dominar Europa, la reconciliación de príncipes enfrentados y el gobierno de su orden religiosa. Murió en Lisboa, en Portugal, el 22 de julio de 1619. La palabra Lorenzo significa laurel, de la lengua latina. Su fecha de beatificación fue el 1 de junio de 1783 por el Papa San Pío VI. Y la fecha de canonización fue el 8 de diciembre de 1881 por su santidad León XIII. Lo encontramos en su iconografía con hábito, un libro, la hostia alusiva a su veneración a la Eucaristía y la imagen de María Santísima, por lo especial que siempre vivió una devoción de gran amor a la Virgen. César de Rossi nació en Brindis, ciudad del Reino de Nápoles, en el año de 1559 y pertenecía siempre a una familia veneciana de cierto renombre. A los 6 años ya asombraba a todos por la facilidad de aprender de memoria páginas enteras que declamaba en público.
Primero se educó en el convento de los franciscanos de su ciudad natal y después bajo la dirección de un tío suyo en el Colegio de San Marcos de Venecia. Hizo rápidos progresos tanto desde el punto de vista intelectual como espiritual y a los 16 años ingresó en el convento de los capuchinos de Verona. Cuando pidió ser admitido, el superior le advirtió que le iba a ser muy difícil soportar aquella vida dura y austera. El joven le preguntó: «Padre, ¿en mi celda habrá un crucifijo?». «Sí, claro que lo va a haber», le dijo el superior. «Pues eso me basta. Al mirar a Cristo crucificado tendré fuerzas muchas para sufrir por amor a Él». Cualquier padecimiento con el hábito religioso recibió el nombre de Lorenzo. Durante sus estudios de filosofía y teología en la Universidad de Padua, se distinguió por su extraordinario dominio de lenguas. Aprendió el griego, el hebreo, el alemán, el bohemio, el francés, el español y llegó a conocer muy a fondo el texto de la Biblia. Por su gran don de predicar, siendo diácono, le fue encomendado el predicar los 40 días de Cuaresma en la Catedral de Venecia por 2 años consecutivos. La gente vibraba de emoción al oír sus sermones y muchos eran los que vivían conversiones después de escucharlo. Ya para su ordenación sacerdotal predicó con gran fruto en Padua, Verona, Vicenza y otras ciudades del norte de Italia. Ya para el año de 1596 pasó a Roma a ejercer el cargo de definidor de su orden y el Papa Clemente VIII le pidió que trabajase especialmente por la conversión de los judíos. Tuvo en ello gran éxito, ya que a su erudición y santidad de vida unía un profundo conocimiento del hebreo. Un sacerdote le preguntó: «Fray Lorenzo, ¿a qué se debe su facilidad para predicar?». Y la respuesta que tuvo: «En buena parte se debe a mi buena memoria, en otra buena parte a que dedico muchas horas a prepararme. Pero la causa principal es que encomiendo mucho a Dios mis predicaciones y cuando empiezo a predicar se me olvida todo el plan que tenía y empiezo a hablar como si estuviera leyendo un libro misterioso venido del cielo». Dormía sobre tablas, se levantaba por la noche a rezar salmos, ayunaba con frecuencia, comiendo casi siempre pan y verduras, huía de recibir honores y se esforzaba por mantenerse siempre alegre y de buen humor para con todos. Cuando Lorenzo era vicario general, el emperador Rodolfo II le envió en visión diplomática a conseguir la ayuda de los príncipes alemanes contra los turcos, cuya amenaza se ceñía sobre toda Hungría. El santo tuvo éxito en su misión y fue nombrado capellán general del ejército que se había formado gracias a sus esfuerzos. Ya en algunas ocasiones San Lorenzo fue prácticamente general del jefe del ejército, por ejemplo, antes de la batalla del año de 1601. Los generales le consultaron, el santo les aconsejó que atacasen, arengó personalmente a las tropas y partió frente de las fuerzas del ataque, sin ninguna otra arma más que un crucificado. La aplastante derrota que sufrieron los turcos fue atribuida por todos, especialmente a San Lorenzo. Se cuenta que al volver de la campaña se detuvo en el convento de Gorizia, donde el Señor se le apareció en el coro y le dio la comunión por su propia mano. Lorenzo regresó entonces a su convento y allí falleció el día de su cumpleaños, precisamente el 22 de julio de 1619. 1619 cumplía 60 años y fue sepultado en el cementerio de las Clarisas Pobres de Villafranca. Canonizado por el Papa Juan XXIII, lo declaró doctor de la Iglesia en el 1959 con el título de doctor del Evangelio. Por eso fue elevado en su inspiración evangélica, un santo de primerísimo nivel, de gran austeridad y humildad, de entrega y servicio infranqueable. Hoy tenemos en Santos y Conversos a Lorenzo de Brindis. Y con todo el poder de las gemas del guante de Thanos, vámonos con el chiste del día de hoy. En el chiste del día de hoy, figúrense ustedes que era la primera homilía del sacerdote. Se acababa de ordenar. Y pues el párroco no queriendo, suele suceder esto, estoy ahí nada más escuchando atentamente. Para colmo de males le tocaba hablar del infierno y del cielo. Y el padrecito empezó, bueno, pues ahí en el infierno hay cosas feas, cosas malas, hay mucho fuego, hay dolor, hay tristeza, hay mucha música rockera, estridente y todas las cosas del pecado. Gente fumando, gente emborrachada, muchachas con minifalda. Y el párroco le dice: párale tantito, deja de decir eso que hasta a mí me están dando ganas de irme al infierno.
Y en las curiosidades recordemos que continuamos nuestro andar por las bellas escrituras de la Biblia. Estamos en este momento en el bloque de los históricos libro por libro. Hoy nos toca revisar el libro de los jueces. En los momentos difíciles de la historia, las naciones necesitan héroes que ofrezcan motivos para la esperanza. Ellos son los que abren la brecha de la esperanza para el pueblo. En el amanecer de Israel como pueblo de Dios suscitó una serie de personajes que actuaron como caudillos libertadores. Su historia, con tintes de leyenda, se cuenta en libros de los jueces. Punto número 1. La situación histórica. El periodo de tiempo que va desde la muerte de Josué hacia el año 1200 a.C. hasta la monarquía hacia el año 1030 a.C. corresponde a los jueces. Durante este periodo de tiempo, Israel vive en la tierra de Canaán, acosado por sus vecinos. Los jueces son personajes carismáticos que dirigen a su tribu en la conquista o la gobiernan en las situaciones peligrosas, creadas por los enemigos externos, cananeos, madianitas, filisteos, etc. Los principales jueces denominados mayores fueron Otoniel, Ehud, Débora y Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. De otros 6 menores apenas conocemos algo más que su nombre. Punto número 2. Formación literaria y contenido. El libro de los jueces es el resultado de un largo proceso de elaboración. Los 2 momentos principales son los siguientes. Inciso A, tradición oral y tradiciones escritas. Los relatos y noticias sobre estos héroes circulan de viva voz entre los pueblos, poco a poco se ponen por escrito. Época de la caída de Samaria. Y el inciso B, redacción deuteronomista. Durante el destierro en Babilonia, en el siglo VI a.C., se elaboran todos estos materiales. La escuela deuteronomista incorpora el marco teológico y cronológico que encuadra las diversas historias. También se aportan las claves religiosas características de la escuela. La redacción final del libro da lugar a 3 partes heterogéneas y desiguales. Tradiciones sobre la conquista de Canaán, historia del periodo de los jueces, historia de cuando en Israel no había rey. Y punto número 3 y último, las claves de tipo religioso, las claves religiosas. El libro de los jueces es importante como fuente histórica, pero sobre todo nos ofrece un esquema teológico que sirve para interpretar la historia de Israel y para comprender la situación que el pueblo está viviendo en su destierro babilónico. Dicho esquema tiene 4 momentos: pecado, castigo, conversión, salvación. Cuando Israel ha sido infiel, ha sufrido el castigo. Es preciso arrepentirse y confiar en la misericordia del Señor para recibir su salvación. En las curiosidades, este es el libro de los jueces. Y para la rola de hoy, la rola del alma, quiero invitarles a conocer a estas hermanas religiosas muy simpáticas que bailan increíblemente guapachoso, bailan y cantan de una manera maravillosa y dicen: le canto, le bailo a mi Señor. ¿Quién les dijo que bailar es pecado? ¿Quién les dijo que estar alegre es inadecuado para los consagrados? Para nada. Estamos llamados a vivir todos alegres, y por eso les presento a las hermanas comunicadoras eucarísticas. Así se llama este grupito, comunicadoras eucarísticas, con esta rola a tono de cumbia, Yo le canto. Así se llama. Disfrútenla y bailenla. Para la buena onda de hoy queremos reconocer a un youtuber interesante, Flavio Andrés Lloreda Brojanigo y amigos. Él encabeza este canal de YouTube que se llama YOLO Aventuras. En este canal nos presenta un video interesante donde dice una frase que a mí me llamó mucho la atención. Dicen que una persona no puede cambiar el mundo, una sola no, pero cuando unimos fuerzas podemos hacer cosas maravillosas. Se unió él junto con algunos de sus seguidores, algunos de sus suscriptores, y juntaron dinero o víveres para hacer despensas. Y de una despensa que pudiera ayudar, fueron cientos de ellas con las cuales pudieron compartir a las personas que estaban en la calle. A las personas que estaban en la calle. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención:
A veces en el sentido de ayudar pensamos que solamente necesitan los que de plano no tienen ni zapatos. Obviamente que en este video se le ayudó a personas que estaban en una situación muy precaria, pero también se les otorgó a otros que estaban ahí simplemente sentados, que a lo mejor a primera vista no necesitaban porque pues estaban bien de ropa, pero ellos ayudaron sin ver a quién, y todos con un agradecimiento y casi con lágrimas en los ojos les decían muchas gracias por este apoyo porque no teníamos para comer en esta semana y esta despensa nos va a ayudar por lo menos a salir adelante esta semana. En verdad qué grato es dar, es más bello dar que recibir. Es una buena onda que este chico está compartiendo, así como él. Muchos podemos organizarnos y hacer un montón de cosas. Cuando estamos juntos somos más fuertes. Que el Señor nos inspire, que el Espíritu Santo nos inspire y que nos animemos a ayudar, a compartir. Cuando te digan echa la mano, puedes donar un poco de tu tiempo, de tu trabajo, puedes donar sangre, puedes donar plaquetas, puedes donar una monedita. Es padrísimo poderlo hacer en conjunto y de ese conjunto construir algo enorme. Así es como se construyen las parroquias, así es como se hacen los planes pastorales. Se pone una parte y los demás van poniendo pedacitos, pedacitos hasta construir algo en verdad significativo. Damos muchas gracias al Señor por este video y le pedimos que nos siga enamorando de su presencia. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca para siempre. Amén. Yo soy su amigo el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz y tú todavía no te has suscrito. Ya es tiempo de que te suscribas, dale like a la campanita para que te enteres cuando subimos un video y no se te olvide preparar tus preguntas para este próximo viernes en que tenemos el video de preguntas y respuestas. Mándalas todas. Si no sabemos te vamos a decir con toda sinceridad, no sé, pero me voy a poner a investigar para poder contestar de la mejor manera. Ante toda pregunta exige una respuesta, que el Señor nos lo conceda. Muchas gracias por hoy.